¿Qué sucedería si hoy fuera el momento de entender que nada de lo que posees es realmente tuyo? ¿Qué pasaría si descubrieras que el dolor que hoy cargas no es un castigo, sino un medio donde un escultor divino busca liberar lo más hermoso que se esconde tras tu coraza? Este no es solo un relato más, es una invitación a detener el ruido del mundo y escuchar la voz de tu propia alma. Quédate conmigo hasta el final de este recorrido. Quizás no encuentres respuestas mágicas, pero estoy seguro que encontrarás algo mucho más valioso: la paz de comprender por qué estás aquí y hacia dónde te diriges realmente. Te invito a que te permitas estos minutos de tranquilidad. Lo que estoy a punto de compartirte podría ser el abrazo que tu espíritu ha estado buscando por años. Dicen que la vida es un soplo, pero nadie nos advierte que ese soplo es, en realidad, un préstamo que el cielo nos hace y que tarde o temprano la eternidad reclama de vuelta. A menudo, el ser humano camina por el mundo como si fuera el dueño del tiempo, acumulando mañanas como si fueran monedas de oro en un cofre sin fondo. Sin embargo, existe una ley invisible, una coreografía que rige desde el movimiento de las galaxias hasta el latido más sutil de un recién nacido. El ser humano nace con las manos cerradas, como si intentara atrapar el universo entero en sus pequeños puños. Es el instinto primario de la posesión. En la infancia, la vida parece un campo infinito de juegos, donde el sol nunca se pone. En esa etapa, Dios es una presencia tácita, una calidez que se siente en el pecho sin necesidad de nombres ni creencias. Es la ley de la inocencia. Pero el caminante crece, y con el crecimiento llega la primera gran lección de la ley de la vida: la resistencia. El joven cree que la fuerza reside en el músculo y que el éxito se mide por la altura de las torres que logra construir. Se olvida, a menudo, de que las raíces más fuertes son las que crecen en la oscuridad del suelo invisible a los ojos de los demás. En esta etapa, el ego se convierte en un velo. El hombre y la mujer corren tras sombras, buscando en lo externo una plenitud que solo pueden germinar desde dentro. Sin embargo, la fe tiene formas misteriosas de llamar a la puerta. A veces es un fracaso estrepitoso, otras una pérdida que deja un vacío en la mesa y un frío en el alma. Es ahí, en nuestros corazones rotos, donde la luz de lo divino comienza a entrar. Porque como bien se sabe, solo aquello que se rompe puede ser transformado por las manos del Creador. Existe una justicia poética en el transcurso de los años, donde el ser humano suele lamentarse por los frutos que no recibe, pero raras veces se detiene a examinar las semillas que ha esparcido por el camino. La ley de la vida dicta que no se puede cosechar paz si se ha sembrado discordia, ni se puede recoger amor si solo se ha cultivado el jardín del propio interés. Aquel que camina con sabiduría entiende que cada palabra dicha a un amigo, cada gesto de compasión hacia un extraño y cada acto de perdón hacia sí mismo es una semilla de eternidad. Dios no juzga al hombre con una vara de hierro, sino que le permite vivir en el jardín que él mismo ha plantado. La espiritualidad profunda no consiste en huir del mundo, sino en impregnar cada acción cotidiana con la fragancia de lo divino. El caminante maduro empieza a notar que sus manos, antes cerradas y ansiosas por atrapar, comienzan a abrirse. Descubre que el verdadero poder no está en retener, sino en soltar. La ley de la vida es, en esencia, una ley de desprendimiento. Al igual que los árboles deben dejar caer sus hojas en otoño para sobrevivir al invierno y renacer en primavera. A mitad del camino, el ruido de la ambición suele apagarse para dar paso a un silencio sobrecogedor. Es el silencio donde Dios habita. No es un vacío aterrador, sino una plenitud que no necesita palabras. En ese tramo de la existencia, el adulto comprende que la vida no es una carrera de velocidad, sino un ejercicio de valorar el aquí y el ahora. Se dice que la mayor tragedia de un ser querido no es partir de este mundo, sino llegar al final de sus días habiendo olvidado vivir.
La ley de la vida enseña que el tiempo es la única riqueza que se gasta sin posibilidad de reembolso. Por ello, la espiritualidad se vuelve un ancla. El hombre que reconoce su origen divino ya no teme a las tormentas, porque sabe que el barco de su existencia es guiada por un capitán que conoce todos los mares. La conexión con lo trascendente se vuelve sutil. Ya no se busca a Dios en los grandes milagros, sino en la geometría de una hoja, en el sabor del pan compartido, en la mirada cansada pero llena de luz de un anciano. Se comprende que cada encuentro es una cita divina y que cada persona que se cruza nuestro camino es un espejo donde se refleja una parte de nuestra propia divinidad. La ley de la vida no excluye el sufrimiento, pero le otorga un propósito. Imagina por un momento el carbón bajo la presión de la tierra. Sin ese peso insoportable nunca llegaría a ser diamante. De la misma manera, las pruebas de la vida no vienen a destruirnos, sino a pulir nuestras aristas más toscas. El dolor es, en muchas ocasiones, el megáfono que Dios utiliza para despertarte de un mundo donde te has quedado dormido en la comodidad de lo material. Es en la fragilidad donde el ser humano descubre su verdadera fortaleza. Cuando las fuerzas físicas flaquean y las certezas se desmoronan, surge una fuerza interior que no pertenece a este mundo, una fuerza invisible que sostiene al padre que trabaja sin descanso, a la madre que ora en silencio de la noche, al amigo que permanece cuando todos los demás se han ido. Esa fuerza es la prueba más tangible de que no estás solo. La ley de la vida nos dice que, detrás del aparente caos de la historia humana, hay un tejido perfecto, un tapiz donde cada hilo de dolor y cada hebra de alegría forman una imagen que solo el Creador puede ver en su totalidad desde la eternidad. Al acercarse al horizonte, la perspectiva cambia. Lo que antes parecía importante, llámese todo lo material por ejemplo, comienza a desdibujarse como un espejismo en el desierto, porque lo único que permanece nítido es el rastro de amor que se ha dejado atrás. La ley de la vida es implacable en su verdad. Al final del viaje, no se nos preguntará cuánto acumulamos, sino cuánto entregamos. No se nos pedirá cuentas por los días que vivimos para nosotros mismos, sino por los momentos en que fuimos ejemplo para otros. Un ser querido no es recordado por sus posesiones materiales, sino por la calidez de su abrazo y la honestidad de su palabra. Dios permite que el ser humano experimente durante toda su vida. El cuerpo es solo el envase, una vasija de barro que con el tiempo se rompe, permitiendo de esta manera que aprendamos con más fuerza. La vejez o el declive no son una derrota, sino la preparación para el gran regreso. Es el momento en el que el alma, cansada de caminar por los senderos polvorientos, comienza a reconocer el aroma del hogar. La partida, a menudo le tememos demasiado, porque lo vemos como un final. Es comprendida bajo la ley de la vida como una graduación. Si la vida es una escuela de amor, la transición es el momento de volver a la fuente de donde todo surgió. Imagina una gota de lluvia que cae sobre el mar. ¿La gota se pierde? No, ella se convierte en océano. Así es el retorno del alma a su creador. Es el fin de la separación, el cese de la sed. Todo el dolor, todas las dudas y todas las lágrimas encuentran su explicación en ese abrazo eterno. Dios, que ha sido el compañero silencioso en cada paso, se revela finalmente como el destino final del viaje. El ser humano que vive consciente de esta ley no camina con miedo, sino con una serena confianza. Sabe que cada atardecer es la promesa de un nuevo amanecer en una dimensión donde el tiempo ya no tiene poder. La vida no es un círculo cerrado, es una espiral ascendente. Llegados a este punto, el caminante se encuentra frente a un espejo que no refleja su rostro, sino su esencia. La ley de la vida nos deja en el umbral de una pregunta que nadie más puede responder por nosotros. Si hoy se detuviera el reloj y se hiciera un alto total, ¿qué quedaría de todo lo que has hecho? ¿Qué parte de ti es la que Dios reconoce como suya?
La vida sigue su curso, imparable como un río. Las estaciones cambiarán, otros caminarán los senderos que hoy recorres y el mundo olvidará nuestros nombres. Pero hay algo que permanece, el impacto del amor que te atreviste a dar. Quizás la ley de la vida sea simplemente aprender a ser una pequeña luz en la inmensidad, confiando en que aquel que encendió la primera estrella nunca permitirá que tu luz se apague del todo. Si miras hacia atrás, podrás ver todo el camino recorrido. Si miras hacia adelante, verás que todo es un misterio. Pero si miras al centro de todo, sentirás una presencia que te dice al oído: no temas, siempre he estado aquí. Gracias por acompañarme en esta travesía del alma. Si estas palabras han resonado en tu corazón o te han recordado a alguien especial, te pido no te guardes este mensaje. A veces, una reflexión como esta es lo que un amigo o un familiar necesita para encontrar esperanza en un día oscuro. Te invito a suscribirte a este canal para seguir compartiendo momentos de paz y tranquilidad. Tu apoyo me permite seguir creando contenido que busca elevar el espíritu por encima del ruido cotidiano. Y si lo deseas, escribe en los comentarios: Dios está conmigo, porque en las palabras también encontramos luz. Que la paz te acompañe en cada paso de tu camino. Hasta nuestro próximo encuentro.